Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la serie La acuarela pensada. Hoy vamos a hablar del agua. Hay algo que cuesta aceptar en acuarela. Cuesta cuando estás empezando y cuesta también cuando llevas años pintando. Es una idea que no es especialmente agradable. En acuarela tú no mandas tanto como crees. Mandas algo, claro, algo controlas. No es un caos absoluto, ¿no? Pero en el momento en que el pincel con agua toca el papel, entra en juego otra lógica, otra manera de funcionar. Hoy quiero hablar de eso, del agua, de quién manda realmente en una acuarela y cómo una vez que entendemos esto, cambia absolutamente nuestra forma de pintar. Decimos en muchas ocasiones, este color no me funciona, este pigmento no me gusta, no responde bien, este color me resulta difícil. Y a veces es verdad, claro, pero muchísimas veces el problema no es el color o el pigmento, el problema fundamental es el agua. Fíjate bien en esto, porque no es ninguna tontería. Podríamos pensar que en acuarela no pintamos con pigmento, sino con agua que transporta pigmento, es decir, con agua coloreada, por decirlo así. Es verdad que en momentos puntuales podemos aplicar pigmento puro, pero lo normal en esta técnica es que el pincel siempre lleve agua o el papel tenga agua, es decir, el agua es el vehículo a través del cual el pigmento se expresa. La que decide es el agua, y según cuánto agua haya y cuánto agua hay en el papel, ese mismo color se puede comportar de maneras muy diferentes. Así que una primera orientación práctica es, cuando algo no funciona, antes de cambiar el color, antes de culpar al papel, hazte una pregunta muy simple. ¿Qué está haciendo el agua ahora mismo? Muchas veces el problema no se arregla añadiendo o quitando pigmento, sino cambiando la cantidad de agua. Aquí suele pasar algo muy habitual. Normalmente decimos, el papel está húmedo. Si has visto el vídeo sobre el control de la humedad que tienes disponible también en este canal, habrás visto que hablo de pintar en seco, es decir, pintar sobre un papel que está completamente seco, o pintar en húmedo, es decir, pintar sobre un papel que está húmedo. Esto te sonará, pero esto no deja de ser una simplificación, porque cuando decimos que el papel está húmedo, puede que esa humedad responda a circunstancias muy diversas. Un papel recién mojado, un papel húmedo con brillo, un papel húmedo mate, que ya ha perdido el brillo, un papel que está casi seco pero que todavía mantiene humedad. Como ves, hay muchas circunstancias que pueden explicar humedad en el papel, pero cada una de ellas es muy diferente a la hora de aplicar la acuarela. Y el color, el pigmento, se va a comportar de manera muy distinta según sea un caso u otro. Cada uno de estos estados se comporta de forma muy distinta, y aquí es donde muchas acuarelas empiezan a complicarse. Como recomendación, te diría que no mires solamente el dibujo, la pintura que estés haciendo. Observa el brillo del papel. El brillo te dice si el agua va a correr, si el agua se va a quedar quieta. Y aprender a leer ese brillo es una de las habilidades más importantes a la hora de pintar con acuarela. A veces, en función de cómo esté el papel, te tocará intervenir rápidamente y a veces te tocará esperar. Y esperar no significa pintar peor, al contrario, muchas veces la espera es necesaria para poder pintar mejor. Así que tendrás que observar el papel antes de actuar. Y ojo con otra cosa más, que a veces suele pasar desapercibida, pero que es muy importante. Según el punto de humedad del papel, la pincelada deja un borde diferente. En papel muy húmedo, el borde se funde y casi desaparece. En papel que aún húmedo empieza a secar, el borde es más controlado, más suave. Y en papel seco, el borde de la pincelada es muy nítido y muy claro, muy cortado. Y aquí hay que tener en cuenta que una acuarela interesante no tiene un único tipo de borde, sino que tiene que intentar tener una variedad de bordes. Zonas donde los bordes estén más perdidos, que convivan, que coexistan con zonas donde los bordes sean más nítidos y por tanto las formas más detalladas. Esa variedad no se dibuja, sino que se consigue entrando en el momento adecuado según sea el grado de humedad del papel.
Así que idealmente no intentes controlar el borde con el pincel, aunque puedes intervenir sobre él, sino que intentes controlar el borde controlando la humedad del papel. Vamos a hablar de algo que a todos nos ha pasado alguna vez, las coliflores, las temidas coliflores. Esas formas inesperadas que aparecen cuando menos nos conviene, ¿no? Y normalmente pensamos, he hecho algo mal, el papel es malo, hay humedad en el ambiente, y a veces esos factores pueden influir, sí, pero casi siempre el origen está aquí. Entramos en papel húmedo con una mezcla demasiado aguada. Y esto es importante entenderlo bien, cuando el papel está húmedo, no basta con añadir color. Hay que añadir color con la densidad adecuada, normalmente con más densidad de la que el propio papel tiene. Así que tenlo en cuenta en la práctica. Si el papel está húmedo y entras con mucha agua, el agua va a mover el pigmento que ya está en el papel, va a empujar ese pigmento y va a aparecer una coliflor. En cambio, si el papel está húmedo y entras con menos agua y más pigmento, la mancha se asienta y se integra, se sujeta. No es entrar con miedo, es entrar con intención. Aquí suele haber otra confusión. Cuando hablamos de densidad, no hablamos necesariamente de un color más oscuro. Esto parece obvio, pero no lo es. Puedes tener un color muy claro, pero muy denso. Y al revés, puedes tener un color oscuro con bastante agua. El problema no es el tono, más claro o más oscuro, sino el equilibrio existente entre el pigmento y el agua. Así que antes de tocar una zona que esté húmeda, mira tu pincel. Si tu pincel gotea, probablemente hay demasiada agua. Si el color está muy espeso y no se mueve, quizás te has quedado corto. Busca ese punto intermedio en el que el color fluye sin invadirlo todo. Cuando aparece una coliflor o algo empieza a moverse demasiado, una mancha que se expande sin control, la reacción, automática es lo arreglo. Agarramos el pincel, más agua, más movimiento y casi siempre lo que hacemos es empeorar la situación. Porque estamos añadiendo agua a una zona que ya es inestable. Si ves que algo empieza a expandirse sin control, deja que se seque. De verdad, muchas veces lo que parece un error terrible en húmedo se integra perfectamente una vez que seca. Decimos muchas veces escuchar al agua y parece algo poético, muy etéreo, ¿no? Pero no lo es. El agua te está diciendo cosas todo el tiempo. Te dice, ahora no, tienes que esperar. Ahora sí, tienes que actuar. Entra, pero con cuidado. El problema es que solemos estar demasiado ocupados pintando como para mirar. Ya lo vimos en el primer episodio, ¿no? Mirar antes de actuar. Así que te recomiendo que antes de volver a tocar una zona húmeda, la observes 5 segundos. Mira si el borde se mueve, si el color corre, si está quieto. Esa información vale más que cualquier teoría. Cuando aceptas que el agua manda pasa algo curioso. Dejas de luchar y pintas mejor. No porque controles más, sino porque peleas menos. Empiezas a trabajar con el agua y no contra ella. Y eso se nota muchísimo en la limpieza de la acuarela y en la tranquilidad con la que pintas. Entender el agua no es aprender un truco, es cambiar la forma en la que miras el papel mientras pintas. Cuando eso ocurre, las coliflores dejan de ser un misterio, incluso las puedes provocar si te apetece. Los errores dejan de ser accidentes y la acuarela empieza a tener sentido. En el próximo episodio de la acuarela pensada hablaremos del papel, de por qué no es solamente un soporte y cómo condiciona todo lo que acabamos de hablar hoy. Si te interesa profundizar en esto, échale también un vistazo a los vídeos del canal, donde trabajo según los casos sobre papel húmedo y papel seco, porque ahí se ve muy claro. Espero que este vídeo te haya resultado interesante y nos vemos en el próximo episodio de la acuarela pensada. Hasta pronto.